Gloria al que vive por los siglos de los siglos, el que habita en la altura y en la santidad, y cuyo nombre es el Santo, el que cabalga sobre los cielos de los cielos, que se viste de gloria y de magnificencia, y que se cubre de luz como de vestidura. ¿Quién como nuestro Dios, que se viste de esplendor y que se adorna de majestad y de alteza? Al Dios de los cielos, el que vive para siempre, a Él sea la gloria por los siglos de los siglos. Amén. Hoy, queridos amigos, vinimos a compartirles la preciosa palabra de nuestro Dios, ya que no solo de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale de la boca del Señor. Bien, quiero compartirles una escritura que dice en Lucas capítulo 23, versículos 50 al 52, dice así la palabra del Señor. Había un varón llamado José de Arimatea, ciudad de Judea, el cual era miembro del concilio, varón bueno y justo. Este también esperaba el reino de Dios, y no habían consentido en el acuerdo ni en los hechos de ellos. Fue a Pilato y pidió el cuerpo de Jesús. Amén. Al Rey de la gloria, al Rey de los siglos, lo acababan de crucificar. El que había venido a poner su vida en rescate por muchos, que había derramado su vida hasta la muerte como expiación por el pecado de todo aquel que en Él creyera, no se perdiera, mas tuviera vida eterna. Los discípulos habían huido y se habían escondido, pero aquí salió un varón llamado José de Arimatea y vino a Pilato. Este es un ejemplo de la verdadera fe, de la fe que nos entra al reino de Dios, de la fe que no es solamente de palabra, sino la fe que tiene acción, la fe que camina con Dios. Y tenemos como ejemplo a José de Arimatea. Y una cosa que dice de José de Arimatea era que era un varón rico. Este hombre era doblemente rico. Rico aquí en la tierra y rico también espiritualmente, porque creía en Jesús con una fe verdadera. Él no dejó que sus posesiones se le interpusieran en el camino, como el joven rico, que cuando el Señor Jesucristo lo invitó a seguirle, se entristeció mucho porque tenía muchas posesiones. No, pero este no dejó que sus riquezas interfirieran en su fe, porque las riquezas y el amor al dinero es como el hoyo negro de las galaxias, que absorben todo a su paso. Las riquezas son así, absorben el tiempo del hombre, absorben la energía del hombre y termina amando el dinero, porque el dinero lo absorbe. Pero José de Arimatea no dejó que sus posesiones
se metieran en su fe. Era un varón rico, pero era un varón doblemente rico. Era rico también para con Dios. Y dice que era un varón bueno y justo. Sí, un ejemplo de la verdadera fe. Este no era solamente un profesante apenas que no caminaba el camino de la vida. No, él demostraba su fe por sus hechos, ya que la fe, si no tiene obras, es muerta en sí misma. Él era un varón bueno y justo. Quiere decir que hacía lo que era agradable a Dios. Su fe lo llevó a hacer lo que es bueno. Su fe lo llevó a hacer lo que es recto. Su fe lo llevó a agradar a Dios. También dice que esperaba el reino de Dios. Sí, él esperaba aquella ciudad que nos dice Hebreos 11:10, cuyo arquitecto y constructor es Dios. La ciudad que dice que esa ciudad celestial que nos habla la Biblia, cuyas calles son de oro y muros de piedras preciosas, esa ciudad que Dios ha preparado para los que le aman, y ese reino eterno, un reino que será para siempre, un reino de paz, un reino de justicia, un reino donde la muerte ya no habrá más, donde la muerte será absorbida en victoria, y donde los que entran en ese reino pueden decir: oh muerte, ¿dónde está tu aguijón? Oh sepulcro, ¿dónde está tu victoria? Ya que el Señor Jesucristo les habrá dado la victoria sobre la muerte. Vivirán para siempre en un reino eterno y glorioso. Ese reino y esa ciudad, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Hebreos 11:10. Pablo dijo, hablando de la ciudadanía celestial, lo puedes ver en Filipenses 3:20, donde exclamó: mas nuestra ciudadanía está en los cielos, de donde también esperamos al Salvador, al Señor Jesucristo. Sí, José de Arimatea era un hombre que esperaba el reino de Dios, que esperaba que el reino de Dios se estableciera. Lo que él no sabía era que se tenía que establecer primero en el corazón de los hombres, en el corazón de aquellos que lo recibieran a Cristo, el que acababa de morir en la cruz, que lo recibieran como amo, Señor y Salvador, como el que es dueño y absoluto gobernador de sus vidas. Sí, José de Arimatea esperaba el reino de Dios, y dice que era miembro del concilio allá de los judíos. Era un hombre importante, pero este no era un hombre falso como la mayoría de los que estaban en el concilio. Este era un hombre real, un hombre que era como Natanael, que el Señor dijo que en cuyo espíritu no había engaño, un verdadero israelita. No era falso, era real. Hay las profesiones falsas, pero está la profesión real en Cristo Jesús. Y este hombre era un verdadero israelita, era un verdadero creyente, era miembro del concilio, sí, pero no era como los demás, la mayoría que eran hipócritas,
que buscaban su propio camino, buscaban era lo suyo y su religión era una farsa. Este era un verdadero israelita y dice que no había consentido en los hechos de ellos, o sea, en los hechos del concilio que habían acordado dar muerte a Jesús, porque fueron los mismos religiosos, los fariseos, principales sacerdotes, los ancianos del pueblo, los escribas, el consejo de ellos en el concilio, que decidieron dar muerte a Jesús. Pero José de Arimatea no había consentido en los hechos de ellos. Este había sido una voz a la conciencia de aquellos religiosos hipócritas. Sí, era una luz a la conciencia de los que estaban en el concilio. Y dice que él vino a Pilato y osadamente pidió el cuerpo de Jesús. Este no se andaba escondiendo como los demás apóstoles. Este vino a Pilato osadamente y pidió el cuerpo de Jesús. Se llenó de valentía y le pidió con valor el cuerpo de Jesús. Es que la Biblia nos dice que los valientes no son los cobardes los que heredan el reino de Dios. Son los valientes con una fe genuina a Jesucristo, los que están dispuestos a ir hasta la muerte, los que están dispuestos a dar su vida por Él. Ellos son los que profesan una fe verdadera en el Rey de la Gloria. Y este vino y le pidió el cuerpo a Pilato, el cuerpo del Santo de los Santos, el cuerpo del Hijo del Dios viviente, del Rey de la Gloria, del Mesías prometido a los judíos. Y dice que Pilato se lo dio y él fue y lo enterró en un sepulcro cavado en la peña, un sepulcro nuevo donde nadie había estado allí. Era un sepulcro de su propiedad. Él era rico y tal vez era el sepulcro que él tenía para él, pero honró a Jesús con lo que hizo, y allí pusieron a Jesús en ese sepulcro nuevo. Sí, José de Arimatea, tal vez un hombre no mencionado mucho en la Biblia, solo en los últimos capítulos del Evangelio de Mateo, del Evangelio de Lucas y del Evangelio de Marcos. Pero un hombre que honró a Jesús con su fe, un hombre que honró a Jesús y Dios lo honró a él poniendo su nombre en la Biblia, poniendo su nombre en la historia bíblica y lo que él hizo por Jesús. Sí, un ejemplo de la verdadera fe. El Señor dice: yo honro a los que me honran, dice en Primera de Samuel, pero a los que me desprecian serán tenidos en poco. La Biblia nos manda que honremos a Dios. Ahora, ¿cómo estás tú en tu fe? ¿Estás tú esperando el reino de Dios como José de Arimatea? Es lo primordial que puedes esperar. No esperes en este mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Y para entrar en ese reino tienes que creer en Jesús con una fe verdadera como la de José de Arimatea, que lo llevó a hacer lo que es recto, a hacer lo que es bueno, que lo llevó a levantarse por Jesús, que lo llevó a caminar con Dios, que lo llevó a ir a Pilato sin importarle lo que le podía pasar a él y pedir el cuerpo de Jesús.
Esa es la clase de persona que hereda el reino de Dios, que profesan una fe genuina, una fe verdadera, que se arrepienten de la maldad, que vienen a Cristo para ser perdonados, que siguen a Cristo con todo su corazón, con toda su alma y con toda su mente y con todas sus fuerzas. Sí, por eso hoy se te anuncia también el mismo Salvador que obró en la vida de José de Arimatea. José de Arimatea, un discípulo de Jesús. Tú puedes hoy ser un discípulo de Cristo, pero un verdadero discípulo en quien no haya engaño, como Natanael, como José de Arimatea. Hoy puedes decidirte caminar con Cristo. Él vino para salvar, Él vino para redimir. El hombre sin Cristo tiene un destino terrible, el lago de fuego, por causa del pecado. Cristo vino y puso su vida a favor nuestro. Él fue nuestro sustituto, Él pagó el precio, el castigo de nuestra paz fue sobre Él. Y por sus llagas podemos ser curados, sanados, salvados. La Biblia lo dice, solo en Él hay salvación. Si tú quieres escapar del lago de fuego, si tú quieres escapar de la condenación eterna, solo hay una puerta para ser salvo: Jesucristo. El apóstol Pedro dijo, y en ningún otro hay salvación, porque no hay otro nombre bajo el cielo dado a los hombres en el cual podamos ser salvos. En Jesucristo se nos anuncia el perdón. Hechos 10:43 dice que en Él dan testimonio todos los profetas, que todos los que creyesen en Él recibirían el perdón de sus pecados. Hoy el Señor quiere redimirte, hoy el Señor quiere salvarte del lago de fuego, hoy el Señor quiere escribir tu nombre en el libro de la vida, pero tú tienes que tomar una decisión a favor de Él, tú tienes que profesar una verdadera fe en Él, ya que la fe sin obras es muerta. Jesucristo ya pagó el precio por tu salvación, porque no había nada que tú pudieras hacer o dar. Una vez has pecado, estás bajo un juicio de condenación, y tu única salida de escape del lago de fuego es Cristo. Tú no puedes dar dinero ni riquezas para alcanzar la salvación. La salvación no se compra, no se vende, pero Cristo por su vida la adquirió por nosotros en la cruz del Calvario. Puso su vida por la nuestra para darnos perdón y vida eterna. Pero tú tienes que pagar un precio por seguirle a Él. La salvación ya está comprada. Cristo dio su vida por ti. Pero ahora tú tienes que pagar un precio, no por la salvación. La salvación no se vende ni se compra. Tú tienes que pagar un precio por seguirle a Él si es que quieres entrar en su reino. Él dijo, el que quiera venir en pos de mí, tome su cruz, niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, para seguir a Cristo hay que estar dispuesto a levantarse, abandonar el pecado y seguirle. Y ese es un precio que nosotros tenemos que pagar. No por la salvación, sino por seguir a Cristo. La salvación es un regalo gratuito por la gracia de Dios en Cristo Jesús. La Biblia dice, Romanos 6:23, porque la paga del pecado es muerte, mas la dádiva de Dios, o sea, el regalo de Dios, es vida eterna en Cristo Jesús, Señor nuestro. Efesios 2:8 dice, porque por gracia sois salvos por medio de la fe. La gracia es el favor de Dios, su misericordia que no merecemos, pero entramos a su gracia por la fe, pero una fe verdadera, una fe que se levanta y le sigue, una fe que deja las tinieblas, una fe que se arrepiente, porque es un mandato del Señor
que se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en todas las naciones. Fue su comisión después de levantarse de entre los muertos, que en su nombre se predicara el arrepentimiento y el perdón de pecados en su nombre. La fe toma el paso de abandonar las tinieblas para seguirle a Él. Hoy se te pone delante de ti el camino de vida o el camino de muerte. El camino de vida si decides seguir a Jesús. El camino de muerte si decides seguir tu propio camino y seguir en el pecado. Hoy es el día de salvación, pero la salvación de Dios te puede llegar hoy a tu vida. ¿Cómo? Coronándole como tu Señor, como tu Salvador, como tu amo, como tu dueño, tu amo, tu comandante y jefe. Recibirle en tu vida hoy como tu Salvador, y hoy Él será tu Salvador y tu Señor. Recíbele como tu Señor y Salvador. La sangre de Jesucristo su Hijo nos limpia de todo pecado, dice la Biblia. Esa sangre que fue vertida para el perdón, hoy te puede limpiar de todo pecado. Y hoy puedes recibir ese don gratuito que es por la gracia de Dios. La vida eterna en Cristo Jesús. Bien, si lo quieres hacer, inclina tu rostro. La Biblia dice: con mi corazón yo creo, pero con mi boca le confieso para salvación. Porque todo aquel que invocar el nombre del Señor será salvo. ¿Salvo de qué? De la condenación del infierno. De esa es la salvación que está hablando ahí la Biblia. Salvo del fuego eterno. Hoy salva tu alma y entrégate a Cristo. Bien, si lo quieres hacer, el Señor está aquí. El ojo que todo lo ve, te ve. Y el oído que todo lo oye, el del Eterno, te escucha. Clama a Él, el Señor dijo: cuando oréis, decid así, o sea, hable. Diga palabras, invócale. Clama a mí, dijo el Señor, y yo te responderé. Bien, voy a hacer esa oración de fe y de entrega. Si lo quieres hacer, repite conmigo esta oración de fe. Se la vas a estar diciendo al que murió por ti hace cerca de 2000 años en la cruz del Calvario, el glorioso Señor y Salvador Jesucristo. Bien, dile así: Señor Jesucristo, Señor Jesucristo, te necesito. Reconozco que soy un pecador, que he hecho lo malo delante de ti. Pero creo, Señor, que tú eres el Hijo del Dios eterno, el Salvador del mundo, que derramaste tu sangre en la cruz del Calvario para el perdón de los pecados. Creo que resucitaste de entre los muertos y que vives para siempre. Y ahora, Señor, yo me arrepiento. Yo quiero emprender el camino. El camino contigo. Hacia la vida eterna. Quiero que tú seas mi Señor. Quiero cambiar de vida. Por eso hoy te recibo en mi vida. Como mi Señor. Como mi Dios. Y como mi Salvador. Como el amo y dueño de mi vida. Como el comandante y jefe. Te recibo hoy y te pido que me limpies con tu preciosa sangre de todo pecado y que me perdones, Señor,
que me perdones, Señor, todas mis transgresiones. todas mis transgresiones. Y escribe hoy mi nombre Escribe hoy mi nombre en tu libro de la vida en tu libro de la vida y salva mi alma. y salva mi alma. Renuncio hoy a Satanás Renuncio hoy a Satanás y a los poderes de las y a tinieblas los poderes de las tinieblas que estén operando en mi vida, que estén operando en mi vida. y someto hoy mi vida Y someto hoy mi vida y la rindo a ti, y la rindo a ti, Señor Jesucristo. Señor Jesucristo. Lléname de tu Espíritu Santo Lléname de tu Espíritu Santo. y cambia mi vida. Cambia mi vida. Dame un nuevo corazón Dame un nuevo corazón que te ame y que te sirva. que te ame y que te sirva. Gracias, Padre bueno, Gracias, Padre bueno, por enviar a tu Hijo al mundo por enviar a tu Hijo al mundo para salvarme, para salvarme, para darme tu gran regalo para darme tu gran regalo de salvación de y salvación el perdón de mis pecados y el perdón de mis pecados y la vida eterna. y la vida eterna. Hoy recibo tu Hoy salvación recibo tu salvación en el nombre de tu Hijo y en Jesús, el nombre de tu Hijo Jesús. y en su nombre te doy Y en gracias su nombre te doy gracias por la salvación de mi por alma. la salvación de mi alma. Amén Amén. y amén. Amén. Gloria a Dios. Gloria a Dios, si entregaste tu vida al Señor, felicitaciones. Has pasado de muerte a vida, de condenación a salvación. En el mundo espiritual cruzaste una línea de las tinieblas a la luz. Si recibiste a Cristo como tu Señor y Salvador, ahora le perteneces a Él. La Biblia dice, porque fuisteis comprado por sangre, hablando de la sangre de Cristo. Ahora te toca caminar con Jesús y honrar a Jesús con tu vida, apartándote del mal, porque ahora no te perteneces a ti mismo, le perteneces a Él. Encuéntrate una iglesia cristiana, les recomendamos iglesias cristianas trinitarias, evangélicas o bautistas o asambleas de Dios o cuadrangulares. Estas iglesias son buenas. Habla con el pastor, dile que te quiere bautizar, que es algo que se hace después de que creemos el evangelio y tomamos la decisión de seguir a Cristo. Entonces nos bautizamos. Y adelante con el Señor, que el Señor te bendiga.